Muy buenos días, muy buenas tardes, queridos y queridas estudiantes. Bienvenidos a otro video más acá en su canal de Mundo Física Chile. En esta oportunidad vamos a pasar a un contenido de octavo básico y particularmente ya saliendo de lo que es la electricidad, ¿verdad? Las cargas eléctricas, los circuitos eléctricos, pasamos a lo que es el calor y la temperatura. Más particularmente en este video vamos a trabajar con el tema de la dilatación y la contracción térmica, que es básicamente cuando un objeto se expande o se contrae, ¿cierto? Se expande o se achica, producto de una fuente de calor, ¿verdad? Una variación de temperatura. Más particularmente en este caso vamos a ver los dos fenómenos, ¿cierto? En paralelo. El de dilatación térmica es cuando, por ejemplo, yo coloco un cuerpo metálico, que generalmente los metales, ¿cierto? Son los que se expanden, y le coloco una fuente de calor, ese metal se va a expandir, ¿verdad? Se va a estirar, estirar, ¿cierto? Con respecto a una fuente, ¿cierto? De calor. Y en el caso de una contracción, si yo le bajo la temperatura a ese metal, también se va a achicar, digamos, ¿verdad? A contraer de esa manera. Ahora, en este caso particularmente, dentro de los problemas que vamos a trabajar nosotros, tenemos acá uno de los primeros donde tenemos un alambre de cobre, tenemos un largo natural, ¿verdad? Que generalmente cuando los cuerpos se expanden o se contraen, depende de cómo estaba inicialmente, que es el largo natural o el largo inicial. Después tenemos una variación de temperatura, que básicamente es cuánto está aumentando, ¿verdad?, la temperatura del cuerpo que estamos utilizando. Y después tenemos un coeficiente de dilatación, que generalmente es la capacidad que tiene una sustancia, ¿cierto?, para poder estirarse o contraerse frente a los cambios de temperatura. Y eso va a depender de cada material. O sea, vamos a tener un coeficiente, ¿verdad?, para el cobre, para el aluminio, para el hierro, etcétera. ¿Ok? Entonces, en este caso nos van a pedir el largo final, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, nosotros tenemos que partir como cada problema que hemos trabajado anteriormente, vamos a partir específicamente con los datos, ¿ya? Recordemos que las unidades de medida, ¿cierto?, nos están diciendo a nosotros qué cosa es la que estamos trabajando. En este caso, tenemos que el largo inicial, ¿verdad? O el largo natural, que es exactamente lo mismo, corresponde a 27 metros. Y recordamos que generalmente todos los largos se van a medir en esa unidad de medida, que es el metro. Después tenemos una variación de temperatura. Generalmente recordemos que la variación es el triángulo, ¿cierto? Con la otra cantidad que coloquemos. En este caso hablamos de variación de temperatura. Por lo tanto, sería el triángulo con una T mayúscula. Recordemos que el triángulo con una T minúscula, ¿cierto? Sería la variación de tiempo, que lo trabajamos en la fórmula de las corrientes, anteriormente en otros videos. Y el coeficiente, utilizamos una letra griega, se llama alfa, ¿ya? Que es como si fuera un pescado, ¿ya? Si ustedes lo ven así, ¿ya? Que generalmente, como dije, depende de cada material, ¿ya? Generalmente es un valor constante, depende del tipo de material. En este caso, para el cobre, ese coeficiente es 17 por 10 elevado a menos 6. Generalmente los coeficientes son de ese valor, ya más puntualmente son generalmente los que uno entrega en los problemas son por 10 elevado a menos 6, a menos que uno lo esté solicitando, que ahí va a cambiar un poco, pero lo vamos a ver, ¿cierto? Uno de los problemas que está casi al final, ¿verdad?, de este video. Ahora, ¿cómo identifico ese coeficiente? Fácil. Uno, porque está generalmente siempre por 10 elevado a menos 6 dentro de los problemas, y además que la unidad de medida ya es el inverso de la temperatura, es decir, 1 dividido en grados Celsius en este caso. Uno podría trabajar en Kelvin, por ejemplo, que es la escala de temperatura absoluta, pero generalmente para estos problemas utilizamos más el grado Celsius porque es la escala que es más conocida. Obviamente, la expresión real esto sería en Kelvin, pero como les digo, en este caso vamos a utilizar el grado Celsius. Entonces, así podemos identificar, ¿verdad?, que estamos hablando de un coeficiente de dilatación. Dentro de la fórmula que vamos a trabajar, la fórmula es un poquito bastante más compleja que los casos anteriores, ¿ya? La fórmula para el largo final sería, el largo final va a ser igual a lo que está inicialmente, más lo que se está estirando o contrayendo. En ese caso, lo que se está estirando, lo que está experimentando como cambio, ¿cierto?, de longitud, depende de la longitud inicial, porque no es lo mismo que se dilate, ¿verdad?, 1 metro de cobre que 1 kilómetro de cobre, para exagerar o llevarlo al plano más real, 1 metro de cobre con 1 centímetro de cobre, ¿de acuerdo? Entonces no es lo mismo. Entonces tiene que depender del largo natural. Eso se multiplica por el coeficiente de dilatación,
ya que va a depender, ¿cierto?, del material. No es lo mismo dilatar el cobre que el aluminio. Y también la variación de temperatura. No es lo mismo dilatar, ¿cierto?, un cuerpo 10 grados Celsius que dilatar los 100 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, en este caso depende de esas tres cantidades. Esto que está con color rojo, ¿cierto?, que voy a destacar acá, es la dilatación térmica. Eso significa que lo que está destacado ahí con color rojo es lo que el cuerpo se va a dilatar o se va a contraer, en el caso de una contracción también. ¿De acuerdo? En el caso de una contracción, lo que está dentro del paréntesis tiene que ser un valor negativo porque tiene que achicarse, ¿cierto?, el tamaño, ¿verdad?, o la longitud, en este caso, del objeto. ¿De acuerdo? Entonces, recordar que lo que está con color rojo es lo que se está dilatando, ¿cierto? Es el cambio, ¿cierto?, de longitud que está experimentando. ¿Ok? Por lo tanto, primero siempre tendríamos que resolver ese paréntesis para, obviamente, después encontrar el largo final. Bien, ahí tenemos la fórmula y vamos, obviamente, a nuestro desarrollo. Como nos están pidiendo, ¿verdad?, que encontremos el largo final, no tenemos para qué despejar la expresión y eh, proseguimos, ¿cierto?, a hacer el reemplazo correspondiente. El largo inicial son 27 metros, por lo tanto, generalmente el largo lo repetimos dos veces porque primero tenemos que ver cuánto se dilató y después, obviamente, cuál es el largo final que obtuvo. ¿Ya? O sea, primero resolvemos el paréntesis y después le sumamos el largo inicial para saber realmente cuánto fue el largo final. Lo multiplicamos por la constante, ¿cierto? Por el coeficiente, mejor dicho. Colocamos 17 por 10 elevado a menos 6, ya que los por 10 es elevado a menos o a más, ¿verdad? Los por 10 específicamente, ya lo hemos trabajado en videos anteriores, ¿cierto? Tendríamos que utilizar el botón, ¿cierto? Por ejemplo, acá en mi cámara, ¿cierto? El X10X o en su defecto LXP que hemos trabajado anteriormente en otros videos. Y después colocamos la variación de temperatura, que en este caso son 38.600. ¿De acuerdo? Obviamente uno, por ejemplo, tiene que colocar los tres números directamente, no es necesario, ¿cierto?, que lo coloque uno primero después el otro, da lo mismo porque generalmente les va a dar el mismo resultado. Colocamos 27 en la calculadora por 17 o sea, perdón, 27 por 17, colocamos el botón según corresponda, ya sea el X10X o el XP, y colocamos el exponente que es el menos 6, ¿verdad? Que es lo que nosotros trabajamos anteriormente. O sea, por ejemplo, acá en la calculadora, ¿verdad? Aquí tenemos la calculadora encendida, voy a colocar el 17 primero, ¿cierto? Después coloco el XX, perdón, presionamos, ¿cierto? Y me aparece el por 10 y colocamos el menos 6, ¿cierto? ¿Ya? Eso obviamente en la otra calculadora sale una E, pero al fin y al cabo es lo mismo, ¿ya? Y después multiplicamos por el 38.600 en este caso. Luego de hacer ese producto, nos va a dar un resultado, ¿cierto? Que yo acá, obviamente, como ustedes saben, lo tengo ya más o menos calculado. Esto es 17,71. Obviamente, eso me tiene que dar en metros para poder, obviamente, hacer la suma después. Y después sumamos, obviamente, esa variación, ¿cierto?, que experimentó el cobre en este caso, con el largo inicial, y eso nos da un largo final de 44,71. Obviamente, los metales generalmente no se estiran tanto, ¿ok? Como es un problema, uno puede, ¿cierto?, ir suponiendo datos, generalmente, ya, pero nunca generalmente un cobre, ¿cierto?, se va a estirar tantos metros, obviamente, ya, porque por eso tendría que tener un cambio de temperatura muy alto, como en este caso, ¿ok? Entonces, ahí tenemos el primer problema, ya, recordar la fórmula, que es la que vamos a trabajar, obviamente, en todo lo que es este video. Bien, ya, pasamos a un segundo video, vamos a ir bajando acá. Acá tenemos un segundo video. Dice, tenemos una cantidad de calor, ¿cierto? Se le impregna calor a un alambre de oro y acá nos están entregando, voy a destacar aquí para que lo vean bien, nos están entregando el alfa, ¿cierto? Nos están entregando, ¿verdad?, el coeficiente de dilatación. No tengo por qué, ¿cierto?, colocarlo textual, sino que también puedo colocar el alfa directamente y decirles cuánto vale puntualmente. Y tenemos un largo natural de 4,5 y el largo final es 4,52. Entonces, ojo, acá me están dando largo final, por lo tanto me van a pedir otra cosa, no el largo final. Calcular la variación de temperatura. Ah, o sea, voy a tener que despejar la fórmula. Bien, entonces, nuevamente, como en cada problema, vamos a colocar, ¿cierto?, nuestros datos. Vamos a colocar los dos largos que tenemos, el largo inicial,
¿cierto? Es 4,5, el largo final es 4,52. Ojo con esto, cuando hablamos de dilatación térmica, siempre el largo final debe ser mayor que el largo inicial, ¿ok? Si son distintos, o me refiero, si el largo final llega a ser menor que el largo inicial, está mal, ¿ok? Ahora, si el largo final es menor que el largo inicial, estamos hablando de una contracción térmica. Y ahí, ¿cierto? Obviamente tendríamos una variación negativa, que es lo que expliqué en el problema anterior. Y después, obviamente, tenemos el coeficiente, que en este caso es 14 por 10 elevado a menos 6. Como dije siempre, generalmente los coeficientes en este caso son por 10 a la menos 6 en este tipo de problemas. Y acá viene lo distinto, porque la fórmula, como les había comentado, va a cambiar, va a sufrir un poquito de modificación porque nos están pidiendo la variación de temperatura. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la fórmula base para aprender a despejarla, que de hecho con el alfa, cuando uno lo pida, ¿cierto? Va a pasar exactamente igual. El largo inicial generalmente uno no lo pide porque el despeje es un poquito más complejo y obviamente hay que entender, ¿cierto?, que con todo el proceso de la pandemia, ¿verdad? Obviamente a uno le ha costado entender, ¿cierto?, más la parte matemática generalmente. Entonces, obviamente el largo inicial se puede pedir, pero por lo menos en mi caso yo generalmente no lo pido. ¿Ok? Entonces, acá tenemos que despejar porque nos están pidiendo que nosotros encontremos este valor. Acabo de subrayar con color rojo. Por lo tanto, hay que pasar despejando todo lo otro hacia el lado contrario. En este caso, aquí que estoy colocando con color lila, el largo inicial que tenemos ahí, el que está sumando, debería pasar restando para poder quedarme solamente con lo que está dentro. Por lo tanto, como ese largo inicial está sumando, vamos a pasarlo restando. Entonces tenemos largo final menos largo inicial. Y me quedan los otros términos hacia el otro lado, ¿verdad? Ya me queda simplemente un producto. Como mi incógnita es la variación de temperatura, los otros dos, tanto el largo inicial como el alfa, que se encuentran multiplicando a la temperatura, tienen que pasar dividiendo. Por lo tanto, tenemos largo final menos largo inicial dividido en el producto del largo inicial por el coeficiente de dilatación. Por lo tanto, en este caso, tenemos específicamente de que la variación de temperatura se despeja de esta manera. En el caso, por ejemplo, de que me pidan el coeficiente, el despeje es muy parecido, solo que en vez de colocar el alfa en la parte de abajo, va en la parte donde está la temperatura y viceversa, ¿cierto? La temperatura tendría que ir en la parte de abajo con el largo inicial y el alfa obviamente despejándose. ¿Ya? Así que el despeje es muy parecido y lo vamos a dar cuenta cuando veamos el problema hacia el final del video. Ok, ya tenemos la fórmula despejada y pasamos al desarrollo, ya que el desarrollo obviamente simplemente es ya reemplazar. Entonces, hacemos la resta de arriba, hacemos el producto de abajo y después dividimos. Así de simple. Entonces, reemplazamos el largo final, que era 4,52 en este tipo de problema. Lo restamos con el 4,5, ¿verdad? Que es el largo inicial. Colocamos el 4,5 nuevamente en la parte de abajo, que tenemos que multiplicarlo después por el coeficiente de dilatación. Entonces, como ustedes saben acá, ¿cierto? Para ahorrar tiempo, ya yo tengo todos los cálculos ya realizados, obviamente. Y en la parte de arriba, espérenme que acá salió un poquito más chueco. Ahí sí. En la parte de arriba esto da 0,02, ¿cierto? Cuando hacemos la resta con la calculadora, una resta simple, ¿verdad? 4,52 menos 4,5. Y en la parte de abajo, cuando multiplicamos los dos números, ¿verdad? Nos da 6,3 por 10 elevado a menos 5. ¿Ok? Recuerden que los por 10 se registran de la misma manera que siempre lo hemos trabajado. Y luego colocan el 0,02 en la parte de arriba, colocan división, ¿cierto? Y colocan 6,3, el botón, ¿cierto? Que ya hemos trabajado y el exponente que es el menos 5. Una vez hecho eso, la temperatura o la variación de temperatura nos da 317,46 grados Celsius. Obviamente nos da en grados Celsius porque el coeficiente, ¿verdad?, está en 1 partido en grados Celsius. Si hubiera sido 1 partido en Kelvin, por ejemplo, la temperatura habría sido en Kelvin. ¿Ok? Y ahí tenemos obviamente el despeje ya realizado, ¿cierto? Encontrado obviamente la variación de temperatura. ¿Ya? Recuerden que siempre el despeje generalmente es el mismo. ¿Ya? Para el caso del alfa es igual, solamente hay que cambiando la ubicación del alfa con la temperatura.
¿ya? Y después de despejar la fórmula, uno puede ir directamente al reemplazo porque ya en el problema tiene todo para poder realizarlo. ¿Bien? Súper. Pasamos al tercer problemita del video de hoy día, ¿ya? Y acá nuevamente nos van a pedir el largo final, pero aquí ya uno se puede dar cuenta, ¿cierto?, de que el problema se pone un poquito más complicado. Nos están entregando dos temperaturas, ya, pero uno se puede dar cuenta, ¿cierto?, leyendo el enunciado, ¿verdad?, que es una contracción. ¿Por qué? Porque dice disminuyendo su tamaño. Además, que vamos entre 123 grados y 47, o sea, la temperatura está disminuyendo. Y cuando la temperatura disminuye, generalmente los cuerpos se contraen, térmicamente hablando. Por lo tanto, en este caso, tenemos que aplicar la misma expresión que utilizamos anteriormente, pero ahora la variación, ¿cierto? Lo que estaba en el paréntesis, debería darnos un número negativo. ¿Ok? Entonces, acá no cambia mucho de lo que hemos trabajado anteriormente. Como dije, se registran igual los datos, ¿verdad? Tenemos un largo inicial de 12 metros. Tenemos un coeficiente, ¿verdad? Que en el caso del aluminio es 23 por 10 elevado a menos 6. 23 por 10 elevado a menos 6. Ahí sí. Y tenemos dos temperaturas, ¿cierto? Tenemos una temperatura inicial, que en este caso son 123 grados Celsius, y tenemos una temperatura, uy, espérenme. Ahí sí. Y tenemos una temperatura final, perdón, de 47 grados Celsius. Eso significa que la variación vamos a tener que restar los 47, que es la final, con los 123, que es la inicial, para obtener el término de variación de temperatura. ¿Ok? La fórmula, como nos están pidiendo el largo final, es exactamente la misma que trabajamos en el primer problema. Tendríamos largo final igual a largo inicial, más, ¿cierto? Porque está generalizada para todo. Y acá viene, ¿cierto? Lo distinto, ya que a simple vista uno dice, claro, es la misma fórmula. Pero lo que está dentro del paréntesis, como hablamos de una contracción, tiene que ser, ¿cierto?, un valor negativo. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Porque el largo inicial siempre es positivo, el alfa, ¿cierto? El coeficiente también es positivo, pero la variación de temperatura, en este caso, va a ser la temperatura final menos la inicial, sería 47 menos 123, y eso va a dar el número negativo que estamos buscando para que esto se transforme en una contracción. En este caso, esto da menos 76 grados Celsius, por supuesto. Entonces, todo el término de adentro va a tener que quedar con un signo negativo porque más por menos sería un signo negativo. Y ese menos con el más de afuera también me da una resta. Por lo tanto, en ese caso, vamos a tener que restar con el largo inicial. ¿Ok? Eso solamente depende, como dije, depende de la variación de temperatura, no depende de nadie más, en este caso. Después pasamos al desarrollo, ¿ok? Y reemplazamos normalmente, ¿verdad? Tenemos que el largo final, en este caso serían los 12 más los 12 nuevamente, que es largo inicial, por el coeficiente, que es 23, ¿cierto? Por 10 elevado a menos 6. Y acá colocamos por, ¿verdad? Vamos a colocar un pequeño paréntesis para no confundirnos y que no pensemos que es una resta, por menos 76. Obviamente el término de adentro, ¿cierto? Va a ser de que esto se transforme en una resta, porque va a ser más por ese menos, va a haber un número negativo. Esto va a ser lo que está dentro, esto es 0,02, ¿ya? Y tiene sentido porque hablamos de una contracción. Como la temperatura disminuyó, el largo también tiene que disminuir. El largo inicial era 12 y el largo final en este problema es 11,98, que si bien no bajó casi nada, ¿verdad? Su largo, ya, porque obviamente la variación de temperatura no era tampoco tan alta, ya, igual disminuyó, ¿cierto? Su longitud. Poco, pero disminuyó. ¿Ok? Entonces, en este caso hay que tener cuidado, ¿cierto?, de utilizar bien los signos, ¿ya? A veces seguramente uno no siempre les va a dar, obviamente, las dos temperaturas, le va a colocar directamente, ¿cierto?, que es menos, como en el problema que vamos a trabajar ahora al final, ¿ya? Entonces, se van a dar cuenta, ¿cierto?, de que siempre una contracción, la variación de temperatura es un signo negativo. Si es una dilatación, esa variación es positiva, como los dos primeros problemas que trabaja. ¿Bien? Perfecto. Pasamos al último problema, ¿verdad?, de el video que vamos a trabajar en esta oportunidad.
Y acá tenemos el último problemita que vamos a ver. Tenemos un alambre de algún material, ¿cierto? No sabemos cuál, entonces ya se pueden suponer lo que vamos a pedir, el cual tiene un largo, ¿cierto? Se supone que es el largo inicial, de 5,4, de manera que si lo colocamos en un congelador va a experimentar una variación de menos 2500 grados Celsius. O sea, es una contracción, ¿verdad? Porque la variación de temperatura es negativa, alcanzando una longitud de 1,8. Entonces su longitud disminuyó, porque si inicialmente era 5,4 y ahora queda en 1,8, hablamos de, obviamente, una contracción. Y acá me están pidiendo el coeficiente. En el segundo problema, se pueden dar cuenta, ¿verdad?, que nosotros encontramos una fórmula para calcular la variación de temperatura. Pues bien, acá la fórmula es muy parecida, ¿cierto? Solamente que con el coeficiente. Entonces, colocamos los dos largos, igual que en el segundo problema, se van a dar cuenta que es muy parecido. Colocamos 5,4, que es el largo inicial. Colocamos el largo final, que es 1,8, que es el que está bajito, ¿verdad? Y colocamos nuestra variación de temperatura, ¿cierto? Que esto es lo que hace distinto, porque obviamente en el segundo problema, ¿verdad? Nos pedían, ¿verdad? La variación, ¿cierto? Acá nos están pidiendo, ¿verdad? El coeficiente. Y acá el coeficiente no tiene por qué ser necesariamente por 10 elevado a menos 6, ¿ok? Eso generalmente es cuando uno entrega el dato, ¿de acuerdo? Pero generalmente cuando uno lo pide, puede ser por 10 a la menos 5, a la menos 4, a la menos 7, depende obviamente de los números que uno utilice. En este caso, la fórmula se van a dar cuenta que al hacer el despeje también es muy parecida a la del segundo problema que trabajamos. Colocamos la fórmula base para que vean obviamente el proceso, ¿ya? Recuerden que la finalidad de estos videos, ¿cierto?, es que ustedes puedan ver, ¿cierto?, el proceso una y otra vez para que obviamente puedan complementar con lo que hemos trabajado en clase. El largo inicial que estaba sumando lo pasamos restando, ¿se fijan? Es muy parecido. Tenemos obviamente acá este lado largo inicial, el alfa, que es nuestra incógnita, y tenemos los otros dos números a los costados, ¿verdad? Por lo tanto, tanto el largo inicial como la temperatura son los que tienen que pasar al denominador. Entonces, arriba queda la misma resta de los dos largos, ¿cierto? Y abajo tenemos el largo inicial por la temperatura, o la variación de temperatura en este caso. Se fijan que la fórmula es parecida al segundo problema. Si pueden retroceder el video hacia el segundo problema, se van a dar cuenta que la fórmula es muy parecida. Bien, pasamos al desarrollo, y acá obviamente el desarrollo ya simplemente es reemplazar, utilizar bien, ¿cierto?, el tema de los signos para que no se confundan. Entonces, colocamos el alfa, ¿cierto?, que era como ese tipo de pescado, ¿verdad?, que uno a veces le dice. Colocamos el largo final, que es 1,8, y ojo con eso, porque recuerden que el largo final, ¿cierto?, en este caso de contracción tiene que ser ya más pequeño. No pueden colocar siempre el mayor, ¿cierto?, como el largo final, ¿ok? Porque lo de arriba también puede ser negativo en el caso de una contracción. Así que ojo, no coloquen siempre el mayor, ¿cierto?, primero y después el otro, porque ustedes están acostumbrados, ¿verdad?, a colocar siempre el mayor primero. Y no siempre es así, ¿ok? Así que guíense por lo que estoy explicando, obviamente acá, que obviamente es lo típico, lo tradicional, ¿cierto?, que uno obviamente les enseña. Abajo colocamos el 5,4, porque es el largo inicial, ¿ya? Y obviamente lo multiplicamos por menos 2500. Debería obtener dos signos negativos, tanto arriba como abajo, ¿ya? Para que después los pueda simplificar. Generalmente cuando uno divide dos números negativos, perdón, generalmente se simplifica en que un número positivo. Arriba me quedará menos 3,6 si hacemos la resta. Y en la parte de abajo me quedará menos 13.500. Ojo, no coloquen 13,5, porque recuerden que las calculadoras a veces confunden la coma con el punto, ¿cierto? Y pueden colocar 13,5 y no les va a dar obviamente lo que uno está buscando. Así que ojo, ¿verdad? 2.500 por 5,4 no es 13,5, imposible, ¿ok? Es 13.500. Los signos negativos, ¿cierto?, se simplifican, y el alfa en este caso nos da 2,66 aproximadamente, les va a dar periódico, ¿ok? Por 10 elevado a menos 4. Y acá, como estamos trabajando con el coeficiente, ¿cierto? Esto es 1 partido en grados Celsius. Y ahí, obviamente, hemos encontrado el coeficiente de dilatación, ¿verdad? Entonces, ¿qué aprendimos en este video? Aprendimos que los cuerpos se pueden dilatar, ¿cierto?, cuando experimentan un aumento de la temperatura, y los cuerpos se pueden contraer cuando los cuerpos disminuyen la temperatura.
¿Cuáles son los que generalmente se pueden dilatar o contraer? Los metales, como el cobre, el aluminio, el hierro, el zinc. ¿Ok? Otros cuerpos no se pueden dilatar. Y si lo hacen, es muy ínfimo, ¿cierto? Lo que se están dilatando o contrayendo. ¿Ok? Así que nada más, espero que les haya gustado este video, espero que les haya quedado bastante más claro, ¿cierto? Con este video, cómo resolver, obviamente, los problemas, ¿cierto? De dilatación térmica y de contracción térmica al mismo tiempo. Así que me despido, yo soy Diego y nos vemos en un video en otra oportunidad. Adiós.